¿Sabías tú que la vida de tus hijos está escrita por la vida de los padres? Si tú tienes mal escrito algo, la vida de tus hijos, la escritura de la historia de tus hijos va a estar mal escrita. Entonces realmente ahorita a lo que quiero enfocarme ahorita es hablarnos a nosotros como padres, como los padres que somos. ¿Ok? Entonces, este estudio que vamos a dar va a ser enfocado a nosotros. Cuando hay algo, alguna situación, debemos de ir siempre a la raíz. No podemos empezar por los frutos. En este caso, los frutos son los hijos. Tenemos que empezar por la raíz y en este caso son los padres. Y yo espero que te identifiques. De verdad, yo oro al Espíritu Santo para que tú te identifiques. Yo me identifiqué y le decía ayer a Carlos que estaba ahí, cuando yo estaba estudiando, le decía, ¿sabes qué? Que realmente esto es algo hermoso. Me doy cuenta, hace poco yo asistí a un campamento de mi familia y este campamento fue generacional porque eran 8 hijos los de mis abuelos maternos, y nos reunimos todos los hijos, ya de los padres ya solamente quedan dos hermanas. Y fue hermoso porque estuvimos compartiendo muchas de las enseñanzas, muchas de las cosas de nuestros padres, los estuvimos recordando. Y fue de veras hermoso el podernos juntar y el poder todavía recordar ese tipo de cosas. Y ayer que yo veía, decía, Señor, de veras tu misericordia es bien grande. Tu misericordia, dice la palabra de Dios, porque para siempre es tu misericordia. Y la misericordia de Dios es millares y millares y millares. Ahora yo te voy a decir una cosa. Todo lo que vamos a ver ahorita está en el mejor manual que podemos encontrar para los padres, para los hijos, para todas las cosas, que es la palabra de Dios. Créeme. Podrás asistir a otros seminarios para padres, podrás asistir a otras instituciones para que te enseñen, podrás asistir a miles de experiencias, ¿verdad? Pero si tú no buscas lo que dice la palabra de Dios, déjame decirte que todo lo demás está de más. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es la única regla de fe, es la única regla de fe que tú y que yo debemos de tener. Seas creyente o no seas creyente, fíjate. Ajá. Los no creyentes no lo saben, pero el que es creyente sabe que la única regla de fe es la Biblia. Y que obviamente, ¿verdad? La Biblia fue escrita para que el hombre pudiera conocer la verdad sobre Jesús. Entonces, vamos a tratar lo que dice la Biblia, la palabra de Dios para nosotros como papás. Dice aquí, como padres tenemos que impartir antes de partir. Es duro, ¿no? Cuando dice doy. En esta semana partió una hermana en Cristo y ayer comentábamos, muy amiga era mamá de un muy amigo de mi esposo de la iglesia tradicional en donde crecimos. Y esta hermana de verdad fue una servidora, pero de esas hermanas que yo creo que llegó al cielo y le dijeron, qué hermana, pero todavía llegando allá ya para hacer tamales ahí en el cielo y servir, ¿verdad? Entonces, algún día vamos a tener que partir. Pero antes de eso, tú como papá, como mamá, tienes que impartir antes de partir. ¿Qué es lo que tienes que impartir? Eso es lo que vamos a ver. Ajá. Entonces dice, las bendiciones son generacionales, deja un patrimonio y pasa un legado a la siguiente generación. ¿De cuántos años está compuesta una generación? 70. De 100 años. Sí. De 100 años. ¿Sí? Entonces, yo no sé cuál es el número de generación que tú tengas. Ajá. Yo les puedo decir que mi generación soy ahorita la tercera generación, contando de mis abuelos, mis padres y nosotros. Mis hijos son la cuarta generación.
Entonces vamos a ir viendo, fíjate, vamos a escarbarle y vas a ver qué cosas tan maravillosas tiene el Señor para dar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos de impartir? Pues debemos de impartir bendiciones. Ajá. Bien, vamos a... fíjate bien, nosotros realmente tenemos que sembrar en la vida de nuestros hijos semillas espirituales. Tenemos que sembrar semillas. La semilla es muy poderosa cuando tú la siembras y la cuidas. Ajá. Entonces, semillas espirituales de fe, de amor, de esperanza, ajá, plantadas en el corazón de nuestros hijos. Por eso nosotros insistimos que a los niños, desde chiquitos, se les debe de llevar a la escuela dominical, ¿sí? O desde chiquitos tú tienes que empezar a enseñarles a orar, les tienes que enseñar a que hay un Dios, que es amor. Ajá. Entonces tenemos que enseñarles a nuestros hijos eso para que cuando sean grandes florezcan como árboles, como esos árboles que producen generaciones con frutos espirituales. Hay mamás, fíjense, yo de verdad hay veces me molestaba y sí, porque les decía, hermana, pasa a tu hijo, llévalo, pásalo, cuando iban a la iglesia, pásalo, ¿no? No, es que no quiero, y llora, y no quiero que se moleste o algo así, ¿sí? El problema no era ahorita, cuando el niño estaba chiquito y no quería, el problema era después. El problema era después de varios años, ¿sí? Cuando el niño entra, por ejemplo, a una etapa de adolescencia, entra en una etapa difícil. A lo mejor a nosotros ya se nos olvidó, pero es una etapa que hasta los huesos te duelen, ¿sí? Duele crecer, duele emocionalmente, duele sentimentalmente, duele físicamente. Entonces, ¿cuándo es cuando hay que llevarlos? Desde chiquitos. Ajá. Y no porque ahorita nosotros digamos, híjole, pues ya mis hijos ya están grandes, te vas a dar cuenta ahorita de lo que veamos, que vas a decir, eso es lo que tengo que hacer, ahorita. No te voy a mencionar que cómo tienes que tratar a tus hijos, cuál tratamiento va a ser el mejor. No, te voy a mencionar qué es lo que tenemos que hacer nosotros como padres. ¿Ok? Bien, fíjense, comenzar a plantar árboles de genealogías, cultivando semillas generacionales y que se conviertan en un legado, ¿sabes qué? Legados de justicia. Árboles, dice la palabra de Dios, árboles de justicia. ¿Cómo te imaginas que sea un árbol frondoso, bonito? ¿Cómo te lo imaginas? Píntalo en tu mente. Pues lo pintas el tronco bien cafecito, ¿verdad? Y lo pintas verde, ¿verdad? El verde más bonito que tú encuentres. Entonces, nosotros tenemos que sembrar esas semillas para que realmente podamos convertir todo esto, lo que vamos a dejar, en legados de justicia. No legados de, híjole, mi papá me dejó puras deudas, me dejó recuerdos bien tristes, me dejó herencias bien frustrantes, no. Tenemos que afirmarnos nosotros ahorita como padres. Bien, vamos a pasar, por favor, Carlos. Fíjate, vamos a hablar, dice, la primera generación. Y vamos a tocar aquí precisamente a un hombre que la Biblia, ¿verdad? A través de él la Biblia nos enseña mucho. Fue llamado amigo de Dios y fue llamado el padre de la fe. Ya sabes a quién me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a Abraham. Abraham, fíjate, bueno, la primera generación es, ¿cómo se llama la primera generación? Plantar la semilla. Plantamos la semilla. Ok. Fíjate, Abraham comenzó realmente una nación. Él comenzó una nación y comenzó con un sueño. Muchas veces nosotros como padres hemos perdido por los afanes de la vida la capacidad de soñar. Hemos perdido.
y decimos, híjole, ya tantas cosas tengo que hacer, ¿en qué me voy a ocupar? Yo, por ejemplo, le decía, Señor, yo tengo que escribir. A mí me gusta mucho escribir. Me gusta mucho escribir, de verdad. Y tengo mucho que escribir. Y no he tenido tiempo, ¿sí? No he tenido tiempo para seguir escribiendo. Quizá eso me viene porque mi padre era escritor. Estoy hablando de esa generación, ¿sí? Entonces, Abraham comenzó con un sueño y con una semilla. Así como ustedes pueden ver la semillita, él salió de Ur de los Caldeos con un sueño y con una semilla. Ajá. Esa semilla se llamaba, ¿cómo se llamó? Isaac. Esa semilla se llamó Isaac. Abraham no podía tener hijos, ustedes lo saben. Sara era estéril. Pero él salió con un sueño. Ajá. Y con esa semillita. Y esa semillita, ¿verdad?, se convierte en un varón que se llama Isaac. Bien, fíjense bien. Abraham era un hombre que fue realmente un pionero espiritual. ¿Saben lo que quiere decir la palabra pionero? ¿Quién? Principiante. Un principiante espiritual. Él no sabía dónde iba, pero él salió con ese sueño. Imagínense ustedes, por favor, en su mente, ¿verdad?, cómo salió Abraham de Ur de los Caldeos. Salió, dice que con su esposa Sara. ¿Con quién más salió? Con su sobrino Lot. Y salió con camellos, salió con gente, ¿sí? Y con un sueño. Imagínense en su mente, por favor. Dice que él fue pionero espiritual y él fue una persona que abrió nuevos caminos, tierras. Él abrió nuevos pozos y desarrollando manadas, acumulando oro y plata. O sea que Abraham, muchas veces pensamos, porque lo leemos en la Biblia, pensamos que Abraham, ¿sí?, pues nada más se la pasaba hablando con Dios. No, Abraham era un hombre de veras súper trabajador. Era un hombre trabajador. Por eso realmente acumuló mucho oro, plata, riquezas. ¿Sí me explicó? Acumuló mucho. De tal manera que su mayordomo, Eleazar, él reconocía, dice, Dios ha prosperado mucho a mi amo Abraham. Dios ha prosperado mucho. Ajá. Entonces, Dios prosperó a Abraham. Vamos a ver la siguiente, por favor, Carlos. Dice en Génesis 24, del 35 al 36, no lo busquen, solamente quiero enfatizar algo. Dice, y Jehová, esto fue lo que dijo Eleazar cuando fue a buscarle una esposa. Ya tenían a Isaac. Fue a buscarle una esposa y precisamente, ¿saben a dónde fue a buscarle una esposa su mayordomo Eleazar? Se la fue a buscar a Siria. ¿Les suena ahorita el nombre de Siria? Siria ahorita es un país en el que están dándose, pero hasta con el metate, ¿verdad? Entonces, fue a buscar una esposa y cuando Eleazar encontró a Rebeca, ¿verdad? Rebeca estuvo platicando con él y le dice Eleazar, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él sea ¿qué? ¿Y él sea qué? Engrandecido. Abraham se había engrandecido, dice, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Dice entonces, Sara, la esposa de mi amo, le dio un hijo en su vejez. Pero fíjense cómo se refirió Eleazar a su amo. Jehová lo ha engrandecido. Él apenas con una semilla, ¿sí?, empezó a trabajar, empezó a abrir nuevos caminos. Y pensamos nosotros en la Biblia, porque la leemos así rápido los capítulos, pensamos que fue muy fácil. No. Imagínense ustedes las noches de soledad
o las noches que Abraham pasó contemplando y preguntándose, ¿para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Sí, como todo ser humano. Pero dice, ¿verdad?, la palabra que él siguió su camino porque Dios lo había sacado de Ur de los Caldeos. Entonces, Dios prosperó a Abraham. Abraham plantó la semilla de una nación. ¿Cuál es la nación? Los judíos. Los judíos. Ajá. Ahora, ese fue el que plantó. No sé si tú estás en la generación en donde tú tienes que plantar. No sé si tú estás en esa generación que tú tienes que plantar. Piénsalo. Isaac regó la semilla para comenzar el árbol genealógico. Ya había nacido Isaac y entonces él agarra y riega la semilla. Vamos a ver la segunda generación. Por favor, no se les olvide esta palabra, perdón, Carlos, esta palabra de que ha engrandecido. Fíjate bien, Abraham fue engrandecido, ¿ok? Ahora, dice la siguiente, por favor, dice, la segunda generación era Isaac. Ajá. Quizá a lo mejor tú eres un Abraham, que te toca sembrar la semilla para esos árboles de justicia. No lo sabemos. Tú eres esa primera generación. Pero ya cuando existía Isaac le toca regar el árbol. A esa segunda generación le toca regar el árbol. A mis abuelos les tocó plantar la semilla. Les tocó plantar la semilla del Evangelio. Mi abuelita no quería. La iban y la buscaba una tía y le decía a mis tíos, dígale que no estoy. Y la tía, como buena tía y buena cristiana, decía, pues aquí voy a esperar a tu mamá hasta que llegue. Entonces ya no había manera en cómo decirle a la tía, caray tía, ya no visites tanto, ¿verdad? Pero mi abuelita se convirtió y a ellos les tocó sembrar la semilla. A mis padres, la segunda generación, les tocó regar el árbol. En este caso, la segunda generación de Abraham, la generación de Abraham era Isaac. Isaac era la segunda generación y le tocó regar ese árbol, esa semilla. ¿Ok? Ahora, fíjense, después de la muerte de Abraham, su hijo Isaac recibió no solamente la riqueza de su papá, imagínense todo lo que él recibió aparte una medida adicional de la bendición de un pacto. Quiero decirte que Abraham empezó y estableció un pacto con Dios, un pacto en donde Dios se comprometía y juraba por él mismo de que él iba a cumplir todas las cosas que le había dicho a Abraham. Cuando tú haces un pacto con una persona, ¿verdad? Y ahorita dice, no, mejor mira, agarramos y firmamos. Hacemos un acuerdo, ¿verdad? Y firmamos. Pero realmente ahí el que tuvo que jurar por él mismo, ¿verdad?, fue Dios con Abraham. Entonces, Abraham estaba en pacto. Una de las cosas que tú tienes que ver es, si tú estás sembrando ahorita la semilla, es si tú estás en pacto realmente con Dios, no con otras cosas. Si realmente tú has entrado en un pacto generacional con Dios. ¿Sí me explico? Entonces, fíjate, cuando Abraham muere, Isaac recibe no solamente esa riqueza, sino también recibe una medida adicional con la bendición del pacto, con la bendición que traía de su papá. ¿Cuántos de aquí saben, de verdad saben, que traen una bendición por su papá o su mamá o sus abuelos? ¿Cuántos de aquí de verdad saben? Y si no, escucha, te está tocando plantar. Te está tocando plantar. Abraham, cuando hubo un tiempo en donde se dio el hambre, ¿sí?, inmediatamente Abraham tomó a toda su parentela y se fue a Egipto.
Ahí pudo él conseguir alimento. Ahí también tuvo problemas con el faraón porque dice que la esposa de Abraham era tan hermosa, yo no me imagino a Sara, ¿verdad? Era tan hermosa que el faraón puso sus ojos en ella. Y Abraham se dio cuenta de que faraón la quería tomar como su esposa, ¿verdad? Y por eso dice que le vinieron a faraón algunas calamidades. Y entonces faraón se dio cuenta que Sara era la esposa de Abraham y le dijo: ¿por qué no me dijiste? Estuve a punto de tomar a tu esposa como mi esposa. Así es que salte, vete de aquí, toma lo que quieras, pero vete, vete. Dios estaba con Abraham. Dios estaba con Abraham. Entonces, Abraham tuvo que bajar en esa época de hambre, ¿sí? Fíjense cómo en un momento dado Abraham no recurrió a Dios. Lo que hizo Abraham fue inmediatamente irse a Egipto. Y muchas veces nosotros, en lugar de recurrir a Dios, inmediatamente bajamos a Egipto a recurrir a los hombres. Abraham no recurrió a Dios. Dios le permitió. Dios permite muchas cosas, pero no son voluntad de Dios. Quiero que esto lo veas bien. Dios permite en tu vida y en la mía muchas cosas, pero no son voluntad de Dios. Dios le permitió a Abraham bajar a Egipto, pero no era voluntad de Dios. ¿Porque ustedes creen que Dios no era capaz de darle la provisión? Claro que sí, aquí en Egipto y en donde sea. Entonces, Isaac, la Biblia dice que Isaac también fue en una época golpeado por el hambre. Hubo una época de hambre. Y entonces Isaac no bajó a Egipto como su padre. Isaac tenía una bendición adicional, lo habíamos dicho. La bendición del pacto que traía con su papá. Entonces Isaac no baja a Egipto. Fíjense, la bendición de Isaac, la bendición del pacto sobre Isaac estaba en un nuevo nivel. Isaac ya no bajó a Egipto, ya no recurrió a los hombres. Y dice la Biblia que Isaac empezó a abrir los pozos. Su papá Abraham abrió pozos de agua, ¿verdad? Y cuando llegan los enemigos de Isaac, Abraham tenía muchos enemigos, cierran esos pozos. Pero Isaac lo que hace es empieza a abrir esos pozos de agua que habían cerrado, que eran legados que había dejado su papá. Entonces, él empieza a abrir pozos, utiliza el agua para regar la semilla y cosechar al 100 por 1. Dice la palabra de Dios que él cosechó al 100 por 1 cuando empezó a abrir los pozos que su papá había dejado. Fíjate, cuando hay una buena semilla, lo que le va a tocar a tu siguiente generación, ¿verdad?, es regarlo, cuidarlo, y si tú realmente estás sigues en ese pacto con Dios, lo que vas a hacer es cosechar al 100 por 1, porque hay una bendición de aquella persona que sembró la semilla. ¿Sí? Seas papá, seas mamá, seas abuelito, seas abuelita, si te toca plantar la semilla, asegúrate, nuevamente te lo repito, asegúrate que tengas ese pacto con Dios. Ese pacto donde Dios quiere que todos los hombres entren con Él. ¿Sí? Ahora, la bendición de la segunda generación excedió a la primera. Por favor, Carlos, ¿le cambias? Fíjate bien cómo excedió. Dice en Génesis 26:13, dice, y el varón, se estaba refiriendo a Isaac, dice, se engrandeció y fue adelantado y engrandeciéndose hasta hacerse, ¿qué? Muy poderoso. Fíjate la diferencia que hubo con Abraham. Por favor, ¿me llevas a la de Abraham?
atrás, dice que él se ha que engrandecido. Abraham se engrandeció con todo lo que hizo. Y Isaac, dice, se convirtió en ¿quién? Muy poderoso. El muy poderoso. Quiere decir que la bendición para la segunda generación excedió, fue más. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres para tus hijos? Que tengan, no es que como yo fui pobre, como yo no estudié, pues también que mis hijos, ¿verdad? Pues tienen que ser pobres como uno. Que si mis hijos no estudiaron, no, pues tienen que aprender, ¿verdad? Tienen que sufrir la vida. ¿Sí me explico? Nuestros hijos les estamos dejando a ellos legados. ¿Qué legado les? ¿Ya tienes algún legado que dejarles a tus hijos? ¿Ya sabes que tu semilla realmente ha sido bien plantada? Para empezar a dar ese árbol. Abraham sembró la buena semilla en la primera generación y la segunda generación fue más poderosa. Yo te voy a decir una cosa, mis abuelos plantaron la semilla. Mis padres, todos nuestros padres de esta generación, de verdad, fueron hombres y mujeres que estuvieron sirviendo al Señor. Pastores, ministros, estuvieron levantando obra del Señor. Y no por decirles, esa fue mi familia, no, piensa en tu familia, piensa hacia atrás, si todavía tienes a tu mamá, si todavía tienes al abuelito, piensa, o si tú eres el que estás plantando la semilla, piensa cómo la estás plantando, cómo la estás regando. Y no regando de regarla, ¿verdad? Sino regándola como Isaac la regó. ¿Ok? Bien. Aquí Carlos me está diciendo, vamos. Entonces, fíjate, Abraham es la raíz. Abraham es la raíz. ¿Sí? Isaac, ¿quién era? El tronco. Isaac era su hijo, era el tronco. Y Jacob, ahí viene Jacob. Ahí viene Jacob. Jacob era la primera rama de ese árbol. Ajá. Entonces, Abraham, Isaac, segunda generación, y Jacob, que es la tercera generación y que es la rama que empezó a salir. Vamos, por favor, a la tercera. Quiero, antes de empezar aquí, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo eran las raíces? ¿Cómo eran las raíces del pacto que tenía Abraham con Dios? ¿Cómo eran? A ver, hermano o hermana, ¿cómo crees que eran? De obediencia. ¿Eran de obediencia? ¿Cómo son? ¿Cómo deben de ser unas raíces? ¿Tú sabes, por ejemplo, cómo son las raíces de las palmeras? Entretejidas, Entretejidas y además son profundas. De tal manera que cuando vienen las lluvias y los azotes, estas se hacen así, se bajan casi hasta el piso, pero no se rompen. Por eso nuestras raíces, ¿verdad? Las raíces de ese pacto deben de ser profundas y fuertes, porque van a venir situaciones muy difíciles. Nadie nos ha dicho, fíjate, muchas veces decimos, ya vine a Jesucristo, ya conocí esto va a ser más fácil. No es cierto. Yo te voy a decir algo, el venir a Jesucristo, el conocer a Jesucristo, quizá te va a poner en una situación más difícil, porque ahora tú conoces la verdad. Tú conoces la verdad. El Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Tú crees que el diablo quiere que tú seas libre? No. El diablo quiere seguir lazándote, quiere seguir teniéndote aquí, que tú pienses en otras cosas, que pienses negativamente, que pienses en realidad que la vida es bien difícil, que pienses en realidad que las promesas que Dios te da en la palabra no son ciertas, porque no se están cumpliendo en el momento que tú quieres.
Entonces nuestras raíces deben de ser profundas para nuestra generación. Dice la palabra de Dios que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Qué difícil, de verdad qué difícil cuando vienen situaciones a nuestra vida, a nuestra familia, ¿verdad? El no moverse de lo que uno cree. Entonces, bien, nuestras raíces del pacto con Dios deben de ser profundas y el tronco debe de ser inconmovible. La raíz que traía Abraham era profunda y el tronco que traía Isaac era inconmovible. Esa es la segunda generación. La tercera generación empieza a tomar forma, ¿verdad? Y dice que la tercera generación es la que le toca hacer crecer al árbol. Esa es la tercera generación, la que le toca hacer crecer el árbol. Bien, vamos a hacer historia. Quiero que quede bien entendida la cuestión de la historia. ¿Quién fue el que siembra la semilla? Abraham. Ajá. Abraham siembra la semilla. ¿Quién es la semilla de Abraham? Isaac. Isaac es la semilla de Abraham. Ajá. Isaac toma por esposa a Rebeca. Rebeca, ¿verdad? La fueron a traer desde un lugar bien lejano, desde Siria, se la fueron a traer a Isaac. Se la presentaron. Y resulta que Rebeca era estéril también. Quiero hacerte notar que tanto Sara, la esposa de Abraham, como Rebeca, la esposa de Isaac, eran estériles. ¿Cómo Dios va a hacer un pacto con personas estériles? ¿Cómo Dios va a hacer un pacto con personas que de una o de otra manera no tenían, ¿verdad? No sabían, no se imaginaban cómo podían tener un hijo? Ahora hay miles de maneras en que podemos nosotros meternos a un método, ¿verdad? Los doctores te tratan y hasta de a 2, de a 3 tienen por todos los métodos que te meten, anticonceptivos y hormonales y todo eso. Pero en aquella época no. En aquella época era confiar y traer un sueño. Por eso, papá, mamá, abuelito, no pierdas esa capacidad de soñar. No perdamos esa capacidad de soñar. Bien, Isaac, fíjate bien, a Jacob le toca hacer crecer el árbol. Isaac declaró una bendición especial sobre Jacob. Ahorita vamos a ver. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. El más pequeño era Jacob, el más grande era Esaú. Y la palabra de Dios dice que realmente al que Dios va a tomar en cuenta fue a Jacob. ¿Por qué al más chico y no al más grande? ¿Por qué al más chico? Dios tenía en su soberanía escoger a Jacob. Dice la palabra de Dios muy fuerte. Dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Qué duro, ¿no? Qué duro. A Jacob le toca hacer precisamente crecer ese árbol. Esaú esperaba recibir la bendición primogénita. Esperaba recibir la bendición de su papá Isaac. Pero ¿qué fue lo que pasó? Rebeca dice que amaba más a Jacob. Isaac amaba más a Esaú, pero Rebeca amaba más a Jacob. Yo te voy a decir una cosa, cuando nos preguntan, ¿cuánto quieres a todos los quiero igual? ¿Cuánto quieres a tus hijos? A todos los quiero por igual. No es cierto, hermanos. Aquí no están nuestros hijos, pero a todos se quiere de una manera distinta. Piénsalo. ¿Por qué? Porque alguno es más cariñoso, porque alguno es más atento, porque el otro es más rebeldón,
pero queremos de diferente manera, pero los amamos. Pero la Biblia dice que Isaac amó más a Esaú y Rebeca a Jacob. Y entonces Rebeca le dijo, mira, tu papá le acaba de pedir a Esaú que le traiga un guisado. Si una de las habilidades que tenía, yo creo, Esaú, ¿verdad?, era hacer un guisado de lo que él cazaba. A Esaú le gustaba andar ahí cazando y andar, ¿verdad?, trayendo para la comida y hacer una buena comida. Hubiera sido un buen gastrónomo, ¿sí? En cambio a Jacob le gustaba quedarse en su casa. Y era el niño de Rebeca. Y entonces dice que Rebeca le dijo, mira, tu papá le acaba de encargar a Esaú un guisado, pero tú tráeme, yo voy a hacer ese guisado y tú se lo vas a llevar y te vas a hacer pasar por tu hermano Esaú. Fíjate, qué cruel. Fue un engaño. Uno puede decir en la Biblia, hermano, en la Biblia. Pero todo esto tiene algo que enseñar, ¿sí? Entonces dice que entró Jacob, como Esaú era muy velludo, se puso unas telitas aquí, ¿verdad?, que parecían de pelo, ¿verdad?, vello, y entró y se puso las ropas de Esaú. Y entró y se lo dio a su papá. Y le dice, ¿cómo? Le dice, ¿eres tú, Esaú, mi hijo? Sí, padre, yo soy. Y entonces, fíjate bien, ya dice que Isaac comió muy a gusto, muy contento. Yo imagino, dice que ya no veía a Isaac. O sea, ya estaban viejos. Pero él sabía que tenía que impartir antes de partir. Ajá. Tenía que impartir antes de partir. Y entonces le dice, ahora sí, hijo mío, ven, te voy a dar la bendición. Te voy a dar la bendición. Él no sabía cuándo iba a partir, pero tenía que darle la bendición. Y entonces dice la palabra de Dios, fíjate, aquí radica lo que te voy a enseñar. Ponte bien abusado con lo que te voy a decir. Dice en Génesis 27, Dios pues te dé del rocío del cielo. Le estaba diciendo, esa es la bendición que le estaba dando Isaac a Jacob en lugar de su hermano Esaú. Dice, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¿Sí? ¿Quién recibió la bendición? Jacob. Cuando Esaú obviamente se dio cuenta, ¿cómo creen que se puso? Dice que quiso matar a quién? A Jacob. Y su mamá le dijo a Rebeca, vete allá con mi hermano Labán, ¿verdad? Vete allá con mi hermano Labán para que te quedes allá porque tu hermano Esaú te quiere matar. Te quiere matar, pero órale. Yo imagino ese episodio, ¿verdad? Ahí empezaba. Mira, Jacob salió, cuando sales deprisa, no sabes si llevas bien los zapatos, los calcetines, obviamente te pones pantalones o el pants, ¿verdad? Pero yo imagino que tuvo que salir nada más con su, ¿cómo se llama? Su vara. Y órale, vámonos. Su mamá le debe haber preparado unos sándwiches ahí. Órale, vámonos, vete. Corre allá con mi hermano Labán. Yo te mandaré a avisar cuando ya tu hermano se le haya bajado. ¿No? Y agarró y se fue. Porque Saúl estaba enojado y lo quería matar. Pero ¿saben una cosa? Jacob sabía que con lo único que se había ido era con la vara y la bendición. ¿Qué más importante? Y la bendición. ¿Cómo pesa en la vida de nuestros hijos una bendición? Ahorita te voy a enseñar a bendecirlos. Porque eso es lo primero que tú tienes que hacer. Tienes que hacer una bendición para cada uno de tus hijos.
No sé si te has puesto, te has sentado a escribir una bendición para cada uno de tus hijos, de acuerdo a la palabra de Dios. Esa bendición, lo que tú estás haciendo, escribiendo y poniéndole en la vida de tus hijos es parte del pacto que tú, tu esposo, abuelita, abuelito, tienes con Dios. Fíjate. Después dice que llegó a casa de Labán. Jacob, bueno, se hizo pasar por Esaú, huyó de su casa sin nada más que con la bendición de su papá. Llegó a la casa de Labán, su tío, él era hermano de Rebeca, y se enamoró a él de quién. De Raquel. Dice que inmediatamente que la vio, la besó, qué atrevido, ¿no? Y dice que no dice ahí que Raquel lo cacheteó, pero dice que la vio y lloró y la besó. O sea, fue amor a primera vista. Fue amor a primera vista porque agarró y la besó. Y no creo que le haya dado un beso así como, ¿verdad? Como nos saludamos nosotros. Hay veces ni damos el beso nada más así al aire, ¿verdad? Yo me imagino que agarró y la besó. De esos besos que dicen, ¡wow! Un beso. Me quitó el aire, ¿verdad? O sea que antes se pueden casar los primos hermanos. Sí. Y ahora. Sí. Entonces, sí, realmente de donde consiguieron esposa, tanto para Isaac y Jacob consiguió esposa, eran familiares. Inclusive Sara era Sí, familiar de incluso Sara era media hermana de Abraham. Ajá. Hija del padre, más no de la madre. Ajá. Entonces, bueno, ahora fíjate bien, se enamora de Raquel y entonces Jacob empieza a trabajar, se queda y dice, pues de aquí soy. Pero él dijo, yo quiero a Raquel. Cuando llegó el tiempo de la boda, que le entregan a quién, a Lea, le entregaron a Lea. Fíjate cómo Jacob tenía un sueño. Esta tercera generación, ¿verdad? Cuando la primera generación tiene un sueño, es más probable que la segunda generación adopte este sueño. Pero ya en la tercera generación como que empieza a perderse el sueño. ¿Sí? Entonces, Jacob, que era la tercera generación, su sueño dorado siempre fue Raquel. Su visión para perseguir siempre fue Raquel. Y trabajó por Raquel. Estaba enamorado de Raquel. Entonces le dieron a Lea. Y saben una cosa, cuando llegó Labán, el papá de Raquel y de Lea, pues no tenía prácticamente nada. Pero dice la Biblia que Labán fue bendecido por causa de quién? Jacob. De Jacob. Fíjate lo que hace la bendición. ¿Tú quieres que tus hijos les vaya bien? ¿Sí? En donde quiera que estén. ¿Sí? Isaac sabía, aunque su hijo se había ido, que él llevaba la bendición de Dios y llevaba el pacto con Dios. Entonces, primero, asegúrate de que tú seas un hombre y una mujer de pacto. Segundo, asegúrate de no perder el sueño. Y no el sueño así que nos caemos ya a las 11 o 12 de la noche, ¿no? El sueño, la visión que tú tienes. Asegúrate, como papá, como mamá. Dice que después de 20 años de trabajo duro, Jacob tenía, fíjate, Jacob tenía 2 esposas, Raquel y Lea. Jacob tenía 2 concubinas, porque cada esposa tenía su sirvienta, y también se las dieron, ¿verdad? O sea, el Jacob era un sementalón. Claro, obviamente, que estaba haciendo crecer el árbol. Estaba haciendo crecer el árbol. Pero todo esto nos enseña, fíjate, en la vida práctica, hacer crecer el árbol con mucho trabajo. Y ahorita te voy a dar estas puntos que tú puedes aplicar para tu trabajo también.
tenía una cantidad inmensa de rebaños de animales cuando regresó a su tierra. ¿Con qué llegó? ¿Con qué llegó Jacob? Su callado. Con su callado Y la bendición. y la bendición de Dios. No llegó con nada más. Con eso nada más llegó. Y entonces, cuando regresa a su tierra, se enfrenta a Esaú. ¿Saben que Jacob traía un miedo tremendo? Que cuando venía con toda su gente, dice que partió en dos campamentos, porque dijo, si me atacan por un lado y se acaban con este, me va a quedar el otro. ¿Sí? Hay una expresión que utiliza la Biblia que dice que él tenía tanto miedo, Jacob, de que su hermano Esaú viniera y le partiera la madre. La Biblia habla así, uno dice, ¿cómo? ¿El partiera? Sí, o sea, la madre prácticamente era todo su clan, toda su tribu, ¿verdad? De ahí viene esa situación, te voy a partir la madre. Pero fíjate, la gente no sabe lo que está diciendo. ¿Sabe uno que la fe es lo uno? ¿Sí? Partirle la madre era partirle toda su familia. Partirle toda la familia. ¿Sí? Jacob traía mucho miedo. Pero cuando él regresó, ¿verdad? Él se dio cuenta de que su hermano Esaú lo había perdonado. Esaú dice que se le lanzó al cuello y lo abrazó y lo besó. Imagínense, yo imagino que Jacob hasta los chones se le caían de miedo. ¿Sí me explicó? Ok, entonces, ¿qué fue lo que trajo tanta bendición a la vida de Esaú y a la vida de Jacob? Te voy a decir una cosa. Jacob traía un presente para su hermano Esaú. Dijo, mejor le mando presentes por delante. Y traía una de presentes, pero buenos para su hermano. Traía animales, traía cabras, traía toros. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque Jacob salió poderoso, salió de veras bien rico de allá de la casa de Labán su suegro, porque él había trabajado. Pero ¿qué fue realmente lo que trajo tanta bendición a Jacob como la tercera generación? Por favor, dice, vamos a verlo por favor, Charlie. Fíjense, Jacob trabajó duro bajo todo tipo de circunstancias. Ahora sí les voy a pedir que me abran su Biblia en Génesis 31:40. Jacob trabajó duro, pero muy duro, bajo todo tipo de circunstancias. A ver qué nos dice, por favor, Génesis 31:40. Quien lo tenga, me lo lee, por favor. Génesis 31:40. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Entonces, ¿cómo trabajó? De día y de noche. Duro. Muchas veces queremos conseguir las cosas en esta generación bien fácil. O queremos darle a nuestros hijos las cosas bien fáciles. Y algo que tenemos que dejarles es enseñarles a trabajar duro. Duro. Yo a los niños, fíjense, ahí en la escuela, es que no le va a alcanzar el tiempo. ¿Cómo no le va a alcanzar el tiempo? Usted tiene la tarde de hoy, tiene toda la noche para hacerlo y el día de mañana se presenta usted. ¿Y a qué horas voy a dormir? Ya habrá tiempo para dormir. Ya habrá tiempo para dormir. Ellos tienen que aprender a trabajar. Muchas veces ya los hijos que tenemos en facultad, muchas veces vemos que no duermen. Y nos vamos a dormir nosotros y bajamos. ¿Y qué pasó? ¿A qué hora estás? No dormí. Ahorita nada más me baño y me voy. Qué bueno. Qué bueno. Uno puede decir, ay, pobrecito, no están, pero exprimiendo a mis hijos. ¿Qué va? No, hermano. Enséñale a tus hijos a trabajar duro. Jacob trabajó duro bajo toda circunstancia. Ay, hoy no vayas, porque hace mucho frío. Bajo toda circunstancia. Decía uno de mis tíos que era doctor, si no tiene temperatura, el niño está bien. Obviamente si tiene temperatura ya ascendió a una infección. Pero si no tiene temperatura, mándelo a la escuela. ¿Sí? Ahora, la siguiente. Por favor, Carlos.
Jacob fue fiel a sus responsabilidades aun cuando fue maltratado. Fue fiel a sus responsabilidades aun cuando fue maltratado. ¿Sabes? Esto lo vamos a ver en Génesis 31:7. A ver qué nos dice. Fue fiel. Génesis 31:7. Hermana, ay, perdón. No. Miren, enséñenle a su hijo siempre a traer su Biblia. Siempre. Génesis 31:7. ¿Qué dice? Amén. Pero vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, si bien Dios no le ha permitido que me hiciera daño. ¿Ok? Entonces, aunque fue maltratado, fíjense cómo Labán estuvo jugando con él, Sí. ¿sí? Le cambiaba el sueldo y le decía, ahora va a ser así, ahora de esta manera, ahora así, ¿verdad? Y 10 veces. Uno cuando dice, bueno, la primera, pero ya la segunda, pues ni que fuera. Ahora sí, como diríamos nosotros, ya me agarró de su marranito, ¿no? Ya me agarró de su marranito. Dice, fue fiel a sus responsabilidades aun cuando fue maltratado. Esto nos enseña, hermanos, a que aparte de que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a trabajar duro por esa herencia, ¿verdad? Por esas ramas, tenemos que enseñarles a ser determinados. Determinados. Lo que empiezas, acábalo. Lo que empiezas, acábalo. Nada de que lo dejes para mañana. Nada de que digas, pues ya habrá otro tiempo, ¿verdad? No. Dios, quiero decirte que lo que tú comiences, lo terminas. ¿Cómo vamos a ver 5 minutos? Para el primero. Ah, ok. Le dije, ya tiro. Bueno, lo que tú comiences, termina. ¿Te va a costar más trabajo? Sí. Pero lo que vas a estar haciendo es estar haciendo que esas ramas estén creciendo. Ahora, siguiente, por favor. Dice, estaba enfocado en lo que quería. ¿A quién quería? A Raquel. Él estaba enfocado en lo que quería. Esta tercera generación, que era Jacob, estaba enfocado en su sueño. Aparte de que le dieron a Lea, le dice Labán, ¿verdad? Sírveme otros 7 años y entonces sí, te voy a dar a Raquel. Porque la costumbre de aquella época era que primero salía ¿quién? La grande, ¿verdad? La grande. Y si no salía la grande, no salían los demás. Entonces decía, ya tomaste a Lea, bueno, aquí acostumbramos eso, la primera, pero ahora trabajas otros 7 años y te doy a Raquel. Entonces dice que trabajó otros 7 años. ¿Por qué? Porque él estaba enfocado en su sueño, en lo que quería. ¿Cuánto tiempo nos está costando a nosotros llegar a eso? No lo sabemos. Pero no pierdas la capacidad. Papá, mamá, no la pierdas. Si tú eres tercera generación, no la pierdas. Trabaja duro. Sé determinante en lo que dices, con tus hijos, en tu vida. Ajá. Y sigue, y persigue tu sueño, tu visión. A veces estás muy cansado. Yo el jueves llegué aquí muy cansada, hermanos. Llegué muy cansada de la escuela en la noche. Ya venía yo arrastrando los pies, de verdad. Llegué aquí y me dijeron, ay, mi mamá viene enojada y todo eso. Venía fastidiada, venía molesta, hermanos. Pero yo sé que tengo que perseguir el sueño, la visión que Dios nos ha dado. Y por último, Charlie estaba bajo una bendición especial. Él estaba bajo una bendición especial, esto es, caminar en una relación de pacto con Dios. Él estaba caminando en una relación de pacto con Dios. Fíjate, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Le habían dado una bendición bien poderosa, bien especial. Ajá. Entonces, estaba bajo una bendición especial generacional. Quiero decirte algo. Cuando tú empiezas a trabajar con tus hijos, no pienses que solamente queda ahí. Tus hijos van a trabajar con sus hijos. Y los hijos de tus hijos van a trabajar con sus hijos.
y los hijos de tus hijos van a trabajar con sus hijos. Esto es generacional. ¿Sabes una cosa? Porque la misericordia de Dios dice que se ha extendido a 1000 generaciones. La misericordia de Dios. Quiero decirte, y solamente con esto termino este bloque, el rey David se enamoró de una mujer casada, Betsabé, y pecó, entró en adulterio. Y el Señor lo llevó a que él reconsiderara, a que se arrepintiera. Ajá. Y le dijeron, sí, el Señor te perdona, pero nunca en tu casa, ¿verdad? En tu casa se va a levantar la espada, David. Tuvo un hijo, un greñudo insurrecto, ¿verdad? Que le andaba haciendo la guerra al papá. Uno de los hijos de David violó a su hermana. Ajá. Entonces, en la casa de David, a pesar de que Dios había extendido su misericordia, ¿verdad? Hubo problemas. De los descendientes del rey David, ustedes van a encontrar en los reyes, en los libros de reyes, que hubo muchos reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y Dios no quitó el trono de David. Dice, por amor a mi siervo David. Porque Dios es un Dios de misericordia, que se acuerda de la generación de atrás. Se acuerda, ¿verdad?, del pacto de la generación que hizo con tus padres o con nuestros padres. Y esa bendición y ese pacto sigue de generación en generación. Fíjate lo que tienes que sembrar en tus hijos. Porque Él dice que extiende su misericordia a millares de los que aman y guardan sus mandamientos. Entonces, hoy es tiempo, en cualquiera de las generaciones en que te encuentres, en que